El sol de Arizona golpeaba implacablemente el asfalto cuando Marcus Thompson se bajó de su Jeep Wrangler negro en el estacionamiento del centro comercial de Desert Ridge. A sus 35 años, Marcus poseía una presencia imponente que naturalmente atraía miradas. Su cabello corto y perfectamente peinado, su postura erguida y esa manera particular de caminar que solo tienen los militares, hacían que la gente automáticamente asumiera que era un veterano de guerra. Y eso era exactamente lo que Marcus quería. Durante los últimos 8 años, Marcus había vivido una mentira cuidadosamente construida. En cada bar, en cada cita, en cada entrevista de trabajo, se presentaba como Marcus Tank Thompson, ex-Navy SEAL que había servido 3 tours en Afganistán. Sus historias eran tan detalladas y convincentes que incluso los veteranos reales quedaban impresionados. Hablaba de misiones nocturnas en Kandahar, de rescates bajo fuego enemigo, de hermanos de armas que había perdido en combate. Sus ojos se humedecían en los momentos apropiados, su voz se quebraba cuando era necesario. La transformación de Marcus había comenzado después de una serie de fracasos personales. Había sido despedido de su trabajo como vendedor de seguros por rendimiento insuficiente, su novia de 2 años lo había dejado por falta de ambición, y su autoestima estaba por los suelos. Todo cambió la noche que conoció a Sarah en un bar deportivo. Ella había notado su corte de cabello militar y le preguntó si había servido. En un momento de desesperación, Marcus mintió. Navy S. le dijo, 3 tours en Afganistán. La admiración instantánea en los ojos de Sarah fue como una droga. A partir de esa noche, Marcus se sumergió en su nueva identidad. Pasaba horas estudiando tácticas militares en Internet, memorizaba nombres de bases militares, aprendía jerga militar y estudiaba mapas de Afganistán hasta conocerlos de memoria. Cambió su guardarropa por camisetas militares y botas de combate. Comenzó a hacer ejercicio intensivamente para lograr el físico que la gente esperaría de un SEAL. Incluso cambió su dieta y adoptó los hábitos de sueño que había leído que tenían los militares de élite. Su actuación era tan convincente que pronto se convirtió en una figura respetada en la comunidad de veteranos de Phoenix. Lo invitaban a hablar en escuelas secundarias sobre el servicio militar, participaba en eventos benéficos para veteranos, y hasta había aparecido en un programa de radio local compartiendo sus experiencias de combate. Marcus había encontrado no solo respeto, sino propósito. O al menos, la ilusión de propósito. La ironía era que Marcus nunca había servido ni un solo día en las Fuerzas Armadas. De hecho, había intentado alistarse a los 18 años, pero fue rechazado por una condición cardíaca menor que había sido corregida quirúrgicamente años después. Esa humillación temprana había plantado la semilla de resentimiento que eventualmente floreció en su elaborada fantasía. Para mantener su fachada, Marcus se había rodeado de símbolos militares. Su apartamento estaba decorado con banderas americanas, fotos falsificadas de él en uniforme militar. Había pagado a un fotógrafo para editarlas digitalmente, y una colección impresionante de memorabilia militar que había comprado en tiendas de excedentes y subastas en línea. Tenía certificados falsos enmarcados en las paredes, medallas compradas en eBay, y hasta había creado una identidad militar falsa tan detallada que incluía números de servicio y fechas de despliegue. Pero el elemento más convincente de su disfraz, y paradójicamente el que lo destruiría, era el tatuaje que se había hecho en el antebrazo derecho 2 años antes. Era el tridente de los Navy SLS, el símbolo más sagrado de esa élite unidad militar. Para Marcus, ese tatuaje era la pieza final de su transformación. Lo mostraba con orgullo, permitiendo que las mangas de sus camisetas se subieran naturalmente para revelarlo durante las conversaciones. La reacción de la gente era siempre la misma, respeto instantáneo y silencioso. Lo que Marcus no sabía era que ese mismo tatuaje que había cimentado su credibilidad como impostor también sería su perdición. En la comunidad de veteranos reales, particularmente entre los ex-SEALs, existía un código no escrito. El tridente no se usa a la ligera. Era un símbolo ganado a través de años de entrenamiento brutal, sacrificio personal y servicio genuino. Para aquellos que lo habían ganado legítimamente, ver a alguien más usándolo sin haberlo merecido era una afrenta personal. Marcus había sido cuidadoso durante años, evitando encuentros con SLS reales o manteniéndolos breves cuando eran inevitables. Pero la comunidad de veteranos de élite es más pequeña de lo que uno imagina, y las historias tienden a circular. Algunos detalles en las anécdotas de Marcus habían comenzado a no cuadrar para aquellos que realmente conocían las operaciones en Afganistán. Fechas que no coincidían, ubicaciones que no existían,
tácticas que nunca se habían usado. Mientras Marcus caminaba hacia la entrada del centro comercial esa tarde calurosa de octubre, no tenía idea de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. No sabía que durante las últimas semanas, un grupo de veteranos SLS había estado investigando discretamente sus afirmaciones. No sabía que habían contactado a la base de datos oficial de personal militar para verificar su servicio. Y definitivamente no sabía que dos de esos hombres lo estaban esperando en el área de comida del centro comercial, listos para confrontarlo. El tatuaje en su brazo, que había sido su orgullo y su herramienta más poderosa de manipulación, estaba a punto de convertirse en la evidencia más condenatoria en su contra. En cuestión de horas, la imagen que Marcus había cultivado durante 8 años se desmoronaría, y él se enfrentaría no solo a la humillación pública, sino a serias consecuencias legales por hacerse pasar falsamente por personal militar. El área de comida del centro comercial estaba moderadamente llena para un martes por la tarde. Marcus había quedado de encontrarse con su novia actual, Jennifer, para almorzar después de que ella terminara su turno en la clínica veterinaria cercana. Mientras esperaba en la fila de Chipotle, notó a dos hombres sentados en una mesa cerca de la ventana. Ambos tenían esa misma postura militar que él había perfeccionado, pero en ellos se veía genuina, natural. Algo en la forma en que lo miraban le causó una ligera inquietud, pero la descartó rápidamente. Tom Bradley y Mike Rodríguez habían estado siguiendo el rastro de Marcus durante 3 semanas. Tom, un exeal de 42 años que había servido realmente en Afganistán, había escuchado por primera vez sobre Marcus a través de un amigo mutuo que trabajaba en una organización benéfica para veteranos. Las historias que contaba Marcus no cuadraban con las experiencias reales de Tom en las mismas supuestas ubicaciones y fechas. Mike, por su parte, era un investigador privado retirado de la Marina que se especializaba en verificar las credenciales de veteranos para organizaciones benéficas. Ahí está, murmuró Tom, señalando discretamente hacia Marcus. ¿Ves el tatuaje? Mike entrecerró los ojos. Claro como el día. Tridente completo en el antebrazo. Bastardo desgraciado. Durante las últimas semanas, habían recopilado evidencia meticulosamente. La investigación de antecedentes había revelado que no existía ningún Marcus Thompson en los registros oficiales de los SLS. Sus supuestas fechas de servicio no coincidían con ningún despliegue real. Más revelador aún, habían descubierto que Marcus había sido rechazado del reclutamiento militar en 2007 por una condición médica. Los documentos médicos que habían obtenido a través de contactos en el Departamento de Veteranos mostraban claramente que nunca había servido. Marcus pagó su comida y se dirigió hacia una mesa vacía, inconscientemente eligiendo una que estaba a solo 2 mesas de distancia de Tom y Mike. Mientras desenvolví su burrito, su teléfono vibró con un mensaje de Jennifer. Llegaré 15 minutos tarde. Hubo una emergencia con un Golden Retriever. Lo siento, amor. Perfecto, pensó Marcus. Tiempo suficiente para revisar las notas para la charla de mañana en la preparatoria. Había sido invitado a hablar sobre liderazgo militar y el servicio a la patria. Era una de sus presentaciones favoritas porque los estudiantes siempre quedaban fascinados con sus historias de combate. Mientras Marcus comía y revisaba sus notas en su teléfono, no notó que Tom se había levantado y caminaba hacia su mesa. Solo cuando una sombra cayó sobre él levantó la vista para ver a un hombre robusto de cabello gris parado junto a su mesa. «¿Marcus Thompson?», preguntó Tom con una voz calmada pero firme. Marcus automáticamente adoptó su persona militar. «Así es. Nos conocemos. Tom Bradley. Escuché que eres uno de los nuestros». Tom señaló discretamente su propio tatuaje seal parcialmente visible bajo la manga de su camisa polo. «¿Qué clase de BUD/S?» La pregunta hizo que Marcus se tensara ligeramente. BUD/S era el brutal programa de entrenamiento de los SLS, y cada graduado recordaba cada detalle de su clase. «Clase 289», respondió Marcus sin vacilar. Había memorizado números de clases reales y fechas para prepararse para exactamente este tipo de encuentros. Tom sintió lentamente. «Mente si me siento. Siempre es bueno conocer a un hermano». Marcus gesticuló hacia la silla vacía, aunque algo en el tono de Tom lo ponía nervioso. «Por supuesto. También serviste en Afganistán». «3 tours», respondió Tom, sentándose. «Helmand, Kandahar y Kunar. Escuché que también estuviste en Kandahar». «¿Qué años?». Marcus había preparado esta respuesta. 2010 a 2012, Meyermet. Operaciones nocturnas principalmente.
Trabajo de contraterrorismo. Interesante, dijo Tom, su voz manteniéndose neutral. Yo también estuve ahí en 2011. Trabajaste con el Task Force 373. Marcus sintió una gota de sudor formándose en su frente. Había estudiado sobre varias Task Forces, pero no estaba seguro sobre los detalles específicos del 373. Algunas operaciones conjuntas, respondió vagamente. Ya sabes cómo es eso. En ese momento, Mike se acercó a la mesa. ¿Todo bien aquí? Tom miró a Mike y luego de vuelta a Marcus. Mike Rodríguez, otro hermano. Mike, te presento a Marcus Thompson, clase 289. Mike extendió su mano, y Marcus la estrechó, notando inmediatamente la fuerza del apretón y la forma en que Mike estudiaba su rostro. Clase 289, repició Mike lentamente. Esa fue una clase dura. ¿Recuerdas quién era el instructor principal? Marcus sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Había memorizado algunas clases y fechas, pero no los detalles específicos como instructores. Fue hace mucho tiempo, dijo, intentando sonar casual. Honestamente, tantos instructores duros que a veces se confunden en mi memoria. Tom y Mike intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para Marcus. El ambiente en la mesa había cambiado palpablemente. ¿Sabes qué es interesante?, dijo Tom, inclinándose ligeramente hacia adelante. Llamé a un amigo que maneja los registros de graduados. No hay ningún Marcus Thompson en la clase 289. De hecho, no hay ningún Marcus Thompson en ninguna clase de VUD/S. El color se drenó del rostro de Marcus. Su boca se secó instantáneamente y sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Debe ser un error en el sistema, tartamudeó. Ya sabes cómo son los registros burocráticos. Mike sacó su teléfono y puso una foto en la mesa. Era una foto oficial de la clase 289 de VUD/S, con todos los graduados posando en formación. Esta es la clase 289. Puedes señalarte. Marcus miró la foto, sabiendo que había sido atrapado. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Miren, no sé qué está pasando aquí. Te diré qué está pasando, interrumpió Tom, su voz ahora claramente hostil. Era maldito impostor. Nunca serviste en los SLS. Nunca serviste en ningún lado. Y ese tridente en tu brazo es una puta bofetada en la cara de cada hombre que realmente se ganó el derecho a llevarlo. Las mesas cercanas comenzaron a voltearse hacia ellos, atraídas por el tono elevado de la conversación. Marcus se dio cuenta de que estaba siendo confrontado públicamente y que no había salida fácil. Ustedes están equivocados, insistió Marcus, pero su voz carecía de convicción. Hay documentos que lo prueban. ¿Documentos?, preguntó Mike. ¿Te refieres a los documentos falsificados que tienes colgados en las paredes de tu apartamento? Sí, sabemos sobre esos también. Marcus se dio cuenta de que habían estado investigándolo más profundamente de lo que había imaginado. Su mente corrió, buscando desesperadamente una forma de salir de esta situación. Pero por primera vez en 8 años, sus historias cuidadosamente ensayadas lo abandonaron completamente. Escuchen, dijo Marcus, su voz ahora suplicante. Pueden haber sido algunos malentendidos. Tom se puso de pie abruptamente. No hay malentendidos aquí. Eres un fraude, y vamos a asegurarnos de que todos en esta ciudad sepan exactamente quién eres realmente. La confrontación en el centro comercial había sido solo el comienzo del colapso de la vida cuidadosamente construida de Marcus. Después de que Tom y Mike lo dejaran sentado solo en la mesa, humillado y expuesto, Marcus había intentado desesperadamente salvaguardar lo que quedaba de su fachada. Pero el daño ya estaba hecho. Tom Bradley no era solo un ex-SEAL, era también un miembro activo de varias organizaciones de veteranos en Phoenix, y tenía conexiones que se extendían por todo Arizona. En las siguientes 72 horas, la noticia sobre Marcus Thompson se extendió como un incendio por la comunidad de veteranos. Tom había hecho algunas llamadas estratégicas. Primero contactó a Veterans of Foreign Wars, VFW, local, donde Marcus había sido miembro honorario. Luego llamó a la organización benéfica Heroes and Horses, donde Marcus había estado sirviendo como voluntario y contando sus historias falsas a otros veteranos que luchaban contra el PTSD. Cada llamada era una bomba que desmantelaba sistemáticamente la red de mentiras de Marcus. La primera señal real de que su mundo se estaba desmoronando llegó el jueves por la mañana. Marcus estaba en su oficina en la compañía de seguros donde había conseguido trabajo 6 meses antes, cuando su jefe, David Chen,
Apareció en su cubículo con una expresión sombría. Marcus, necesito verte en mi oficina, dijo David, su tono profesional pero claramente molesto. Marcus siguió a David, su estómago hundiéndose con cada paso. En la oficina, David tenía una impresión de un artículo de noticias local en su escritorio. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó David, deslizando el papel hacia Marcus. El titular decía: impostor local expuesto. Hombre falsifica servicio como Navy SEAL. Había una foto de Marcus en el artículo, tomada durante uno de sus eventos de beneficencia, mostrando orgullosamente su tatuaje mientras hablaba a un grupo de estudiantes de preparatoria. Marcus sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo él. David, ¿puedo explicar? La explicación que necesito, interrumpió David, es porque contratamos a alguien basándonos en credenciales militares falsas. Tu currículum mencionaba tu servicio militar como una calificación clave. Nuestros clientes confían en nosotros porque confiamos en nuestra gente. ¿Cómo puedo confiar en alguien cuya identidad entera es una mentira? Marcus intentó hablar, pero David levantó la mano para silenciarlo. L'empia tu escritorio. Tienes hasta el final del día. Mientras Marcus conducía a casa esa tarde, su teléfono no paraba de sonar. Llamadas de números que no reconocía, probablemente periodistas. Mensajes de texto de conocidos que habían visto la noticia. Pero la llamada que más temía llegó a las 3:47 de la tarde. Marcus, ¿qué diablos está pasando? La voz de Jennifer estaba llena de confusión y dolor. Mi jefe me mostró un artículo en línea. Dice que nunca fuiste un SEAL. Es verdad. Marcus se detuvo en el arcén de la carretera, incapaz de conducir mientras procesaba la pregunta que había estado temiendo durante años. Jen, necesitamos hablar en persona. No, su voz se quebró. Necesito que me lo digas ahora mismo. ¿Alguna vez serviste en el ejército? El silencio de Marcus fue su respuesta. Dios mío, susurró Jennifer. Todo ha sido una mentira. Las historias sobre tus amigos que murieron en Afganistán, las pesadillas que decías tener por el PTSD, todas esas noches que me consolaste porque te sentías culpable por sobrevivir cuando otros murieron, todo era mentira. Jennifer, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo me manipulaste durante 2 años? ¿Cómo usaste mi respeto por los veteranos para hacerme enamorar de alguien que ni siquiera existe? Su voz se elevó con cada palabra. Doné dinero a organizaciones de veteranos en tu honor, Marcus. Le dije a mi papá, que es veterano de Vietnam, que había encontrado a un héroe. ¿Tienes idea de lo humillada que me siento? La línea se cortó, y Marcus supo que había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también el respeto de su familia, que lo había acogido como uno de los suyos. Pero el día aún no había terminado con él. Cuando llegó a su apartamento, encontró 2 automóviles estacionados afuera, un sedán negro sin identificación y una patrulla de la policía local. 3 hombres en trajes estaban esperando en el vestíbulo de su edificio. «¿Marcus Thompson?», preguntó el hombre mayor, mostrando una placa del FBI. «Agent Special, James Morrison. Necesitamos hablar contigo». Marcus sabía que esto estaba relacionado con las acusaciones de impostor, pero no se había dado cuenta de cuán serias podrían ser las implicaciones legales. En su apartamento, los agentes documentaron meticulosamente toda la parafernalia militar falsa. Los certificados falsificados, las fotos editadas, las medallas compradas ilegalmente. «Señor Thompson», dijo el agente Morrison mientras fotografiaba los certificados enmarcados, ¿está usted consciente de que hacerse pasar por personal militar es un delito federal bajo la Ley de Valor Robado de 2013? Marcus no lo sabía. Durante todos estos años, había estado tan enfocado en perfeccionar su actuación que nunca había considerado completamente las ramificaciones legales. Además, continuó Morrison, hemos recibido informes de que ha aceptado descuentos y beneficios reservados para veteranos militares. También hemos sabido que ha recibido donaciones en eventos benéficos basándose en su supuesto servicio militar. Eso constituye fraude. Mientras los agentes continuaban su inventario, el agente Morrison le explicó a Marcus la gravedad de su situación. El FBI ha estado rastreando un aumento en casos de impostura militar, particularmente personas que se hacen pasar por miembros de unidades de élite como los SLS. Su caso ha llamado la atención porque ha mantenido esta fachada durante un periodo extenso y la ha usado para beneficio personal y profesional. Lo que Marcus no había entendido era que su tatuaje del tridente no era solo un símbolo. En el contexto legal, era evidencia física de su intento deliberado de representarse falsamente como un miembro de una unidad militar específica.
El fiscal federal podría usar el tatuaje para argumentar premeditación e intención deliberada de engañar. Esa noche, después de que los agentes se fueran con cajas de evidencia, Marcus se sentó en su apartamento ahora desnudo, las paredes mostrando rectángulos más claros donde habían colgado las falsificaciones. Por primera vez en 8 años, se vio obligado a confrontar quién era realmente sin la armadura de su identidad falsa. El hombre en el espejo ya no era Tank Thompson, el héroe de guerra. Era Marcus Thompson de Tucson, Arizona, un vendedor de seguros de 35 años que había construido su vida entera sobre una mentira. El tatuaje en su brazo, que una vez había sido fuente de orgullo, ahora se sentía como una marca de vergüenza que nunca podría quitarse. Su teléfono vibró con una notificación de Facebook. Alguien había creado un grupo llamado Exposing Marcus Thompson, Fake Seal, y ya tenía más de 200 miembros. Las fotos de él en eventos de veteranos estaban siendo compartidas con comentarios llenos de ira y desprecio. Su historia se había vuelto viral en la comunidad de veteranos en línea, y su nombre estaba siendo añadido a bases de datos de impostores militares verificados. Marcus se dio cuenta de que no había vuelta atrás. El juicio público ya había comenzado, y pronto enfrentaría un juicio real. El tatuaje que había pensado que lo haría invencible había resultado ser la evidencia más condenatoria en su contra. 6 meses después de la confrontación en el centro comercial, Marcus Thompson se encontraba de pie en una sala de tribunal federal en Phoenix, vistiendo un traje barato y enfrentando al juez federal Patricia Williams. Los cargos contra él se habían multiplicado durante la investigación del FBI: violación de la ley de valor robado, múltiples cargos de fraude por obtener descuentos de veteranos ilegalmente, y fraude postal por usar el sistema postal para distribuir información falsa sobre sus credenciales militares a empleadores potenciales. La investigación había revelado la verdadera profundidad de los engaños de Marcus. Durante 8 años, había obtenido más de 50,000 pesos en descuentos y beneficios reservados para veteranos. Había recibido más de 15,000 pesos en donaciones durante eventos benéficos donde había contado sus historias falsas. 3 empleadores diferentes lo habían contratado parcialmente basándose en sus supuestas credenciales militares, y él había usado su estatus de veterano para obtener préstamos preferenciales para comprar su Jeep y obtener tasas de interés más bajas en tarjetas de crédito. El fiscal federal, Assistant U.S. Attorney Sarah Chen, había construido un caso meticuloso. Durante su declaración de apertura, había señalado directamente al tatuaje de Marcus, que estaba claramente visible debido a las mangas cortas de su camisa del tribunal. Damas y caballeros del jurado, había dicho Chen, el acusado lleva en su brazo no solo tinta, sino una declaración. Ese tridente representa años de sacrificio, entrenamiento brutal y servicio que el señor Thompson nunca experimentó. Cada vez que se remangaba su camisa, cada vez que mostraba ese tatuaje, estaba cometiendo un acto de fraude deliberado y premeditado. El proceso legal había sido humillante para Marcus. Veteranos reales habían testificado sobre cómo las historias falsas de Marcus habían afectado a la comunidad. Tom Bradley había tomado el estrado y explicado cómo los impostores como Marcus no solo robaban honor inmerecido, sino que también dañaban la credibilidad de los veteranos reales y creaban desconfianza en las organizaciones que apoyan a los que realmente sirvieron. Uno de los testimonios más devastadores vino de Jennifer, su exnovia. Con lágrimas en los ojos, había describido cómo las mentiras de Marcus no solo habían destruido su relación, sino que habían afectado su capacidad de confiar en futuras relaciones. Me hizo cuestionar mi propio juicio, había testificado. Si pude ser tan completamente engañada por alguien que amaba, ¿cómo puedo confiar en mis instintos sobre otras personas? Pero quizás el testimonio más impactante vino de un veterano real de los SLS llamado David Doc Martínez, que había perdido ambas piernas en una explosión de IED en Afganistán. Doc había estado en la audiencia en una silla de ruedas, y cuando el abogado defensor de Marcus había intentado minimizar el impacto de las acciones de su cliente, Doc había pedido permiso para dirigirse al tribunal. Su honor, había dicho Doc con una voz calmada pero llena de dolor. Ese hombre se ha estado beneficiando de sacrificios que nunca hizo. Cada vez que alguien le dijo, gracias por tu servicio, estaba robando esas gracias que pertenecían a hombres y mujeres reales que dejaron partes de sí mismos en campos de batalla extranjeros. Cada vez que alguien le compró una bebida por ser un héroe, estaba consumiendo respeto que nunca se ganó. Durante la fase de sentencia, Marcus finalmente tuvo la oportunidad de hablar. Su abogado le había aconsejado que mostrara remordimiento genuino, pero cuando Marcus se puso de pie para dirigirse al tribunal,
Las palabras que salieron fueron más honestas de lo que había sido en años. Su honor, comenzó Marcus, su voz temblando. Durante 8 años viví una mentira, y en algún punto, esa mentira comenzó a vivir por sí misma. Al principio, pensé que solo estaba tratando de impresionar a una mujer en un bar, pero se convirtió en algo más. Se convirtió en la única versión de mí mismo que podía respetar. Marcus hizo una pausa, mirando al público de la sala de tribunal que incluía veteranos reales, periodistas y familiares de las personas que había engañado. Nunca sirve en el ejército. Fui rechazado cuando intenté alistarme, y esa humillación se convirtió en el fundamento de todo este engaño. Quería ser el hombre que nunca pude ser, y en el proceso, me convertí en alguien incluso peor de lo que era originalmente. Tocándose el tatuaje a través de su camisa, Marcus continuó. Este tatuaje era supuestamente mi transformación en un héroe, pero en realidad fue mi transformación en un criminal. Cada día que lo llevé fue un día que deshonré a hombres y mujeres mejores que yo. No hay cantidad de disculpas que pueda borrar eso. La juez Williams había escuchado muchos casos de impostura militar, pero la duración y la elaboración de los engaños de Marcus lo colocaban en una categoría diferente. En su declaración de sentencia, había sido clara sobre la gravedad de sus crímenes. Señor Thompson, había dicho la juez, usted no solo violó leyes federales, violó la confianza de una nación entera en aquellos que sirven. Su tatuaje, que usted pensó que lo convertiría en un héroe, en su lugar se ha convertido en evidencia de su traición a los valores que pretendía representar. Marcus fue sentenciado a 18 meses en prisión federal, seguido de 2 años de libertad condicional. También fue ordenado a pagar 65,000 pesos en restitución por los beneficios y donaciones que había obtenido fraudulentamente. Adicionalmente, fue prohibido de participar en cualquier evento relacionado con militares y fue requerido a completar 500 horas de servicio comunitario en organizaciones no relacionadas con veteranos. Mientras Marcus era conducido fuera de la sala de tribunal con esposas, pudo ver a Tom Bradley en la galería pública. Tom no mostraba satisfacción o venganza en su rostro, solo una tristeza tranquila de alguien que había visto el honor de su hermandad mancillado y ahora justicia siendo servida. En prisión, Marcus tuvo tiempo para reflexionar realmente sobre las decisiones que habían llevado a su caída. Participó en terapia y comenzó a entender las inseguridades profundas y el sentimiento de inadecuación que habían alimentado su necesidad de crear una identidad falsa. Aprendió que su rechazo militar original, aunque decepcionante, no lo había definido como un fracaso. Sus acciones subsecuentes sí lo habían hecho. Durante sus 18 meses en prisión, Marcus escribió cartas de disculpa a cada persona que recordaba haber engañado. La mayoría nunca respondieron, pero algunas lo hicieron. Jennifer le escribió una vez, no para perdonarlo, sino para explicar cómo había encontrado la fuerza para confiar nuevamente después de su traición. Su carta terminaba con: espero que encuentres una forma de ser genuinamente el hombre que fingiste ser. El día que Marcus fue liberado, tenía 37 años y enfrentaba la tarea de reconstruir su vida sin mentiras. Su primer paso fue un salón de tatuajes en Phoenix, donde se sentó durante 4 horas dolorosas mientras un artista cubrió permanentemente el tridente de los SLS con un nuevo diseño, un árbol cuyas raíces se extendían profundamente, representando su compromiso de finalmente echar raíces en la verdad. El proceso de remoción y cobertura del tatuaje fue físicamente doloroso, pero Marcus sabía que era necesario. Cada pinchazo de la aguja de tatuaje se sentía como un pequeño paso hacia la redención. Ya no sería definido por la mentira que había llevado en su piel durante tantos años. 6 meses después de su liberación, Marcus encontró trabajo en un almacén, un trabajo honesto que no requería credenciales falsas o historias elaboradas. Sus compañeros de trabajo sabían sobre su pasado. Había sido claro sobre su historia criminal durante la entrevista. Algunos lo trataban con suspicacia, pero otros respetaban su honestidad brutal sobre sus errores. Marcus también comenzó a voluntariar en un programa de alfabetización para adultos, enseñando habilidades básicas de lectura a personas que, como él, estaban tratando de reconstruir sus vidas después de cometer errores graves. No hablaba sobre su pasado militar falso con sus estudiantes, pero cuando ocasionalmente compartía su historia como una advertencia sobre las consecuencias de vivir mentiras, encontraba que su experiencia real de caída y redención resonaba más profundamente que cualquier historia falsa de heroísmo que hubiera contado. Años después, Marcus reflexionaría sobre cómo un tatuaje destinado a convertirlo en un héroe había terminado siendo la evidencia de su deshonor,
y como el proceso de cubrirlo había marcado el comienzo de su verdadero viaje hacia convertirse en el hombre que siempre había querido ser, no a través de mentiras y fantasías, sino a través de trabajo duro, honestidad, y la determinación de ganar respeto a través de acciones reales en lugar de historias fabricadas.